pagado y que el contrato fue hecho a 5 años y ya pasaron 6 años y no les ha pagado. Y deciden entonces ejecutarlo. Lo ejecutan, obviamente se sigue el proceso, que sería una ejecución en qué vía, jóvenes. ¿En qué vía? Ejecución en qué vía cuando hay garantía hipotecaria. Por la vía de Vía apremio, de apremio, licenciado. En la vía de apremio. ¿Cuántos años son para poder reclamar sin que prescriba el derecho cuando hay garantía hipotecaria? 10 años, Lick. 10 años. Traten de hablar todos, jóvenes. Esos son conocimientos generales. 10 años. Entonces, vienen estas 3 personas y accionan mediante juicio ejecutivo en la vía de apremio. Se le da la oportunidad al deudor para que presente sus pruebas de que obviamente ya canceló, no lo tiene. El bien se envía a subasta, a pública subasta, para poder obtener el dinero de la deuda respectiva. No se tiene. Entonces, por ese lado, se dan el entendido de que al no haber mejor postor, los acreedores pueden solicitar, y eso ya lo saben ustedes mejor que yo, pueden solicitar que se le adjudique el bien como forma de ¿qué? De pago. Entonces se les adjudica el bien. En la adjudicación, obviamente, el juez viene y conmina al propietario, al deudor, para que haga la escritura traslativa de dominio, para que no haya ningún problema, Pero si no quisiere y se opusiere, a costa del deudor, lo hace, el juez puede hacerlo, y ahí la otra parte propone un notario, y es el juez el que firma autorizando ese traslado de dominio. Esa es una de las formas donde se genera también copropiedad. Me decían también a través del matrimonio. En el matrimonio es diferente, porque ahí lo que hay son derechos de gananciales, y dependiendo las capitulaciones matrimoniales que hayan pactado, derivado de eso, lo que se adquieren son derechos derivados del matrimonio. La mayoría de casos son por derechos gananciales, es decir, la esposa tiene el 50% del derecho sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio. ¿Por qué? Porque también puede hacer que se hayan casado por bienes separados. Entonces ahí no tiene derecho de gananciales. ¿Qué es lo que sucede ahí? Si no se da el aviso al registro de la propiedad del matrimonio, lo que sucede es que alguien más va a poder operar un contrato respectivo o adquirir obligaciones derivadas del bien, y en ningún momento se va a pedir la intervención del cónyuge, ya sea del esposo o de la esposa. Y eso genera otros problemas. Pero hasta ahí no hay derecho con propiedad. Ahora bien, si adquieren el bien, ambos adquieren el bien, y el bien queda operado en el registro de la propiedad con el nombre de ambos cónyuges, ahí sí se genera copropiedad. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si no se hiciera de esa forma, aunque fueran cónyuges, eso solo se va a hacer posible o viable cuando se haga la separación como tal de los mismos. Cuando venga y se inicien las acciones legales, entonces se va a hacer la división de los bienes. Hasta ese momento debería operar los derechos de gananciales. Y en dado caso, si no, ya no los tuviera porque el cónyuge pues los haya vendido sin autorización del otro, obviamente hay otras acciones legales pertinentes para el caso. Pero bueno, viéndolo desde ese punto de vista, ahí tenemos derecho de copropiedad. En el derecho de copropiedad puede vender, el deriván puede vender
uno de los copropietarios sin autorización de los demás? No le escucho, Elder. No, no puede vender. No puede. No puede ¿Por qué vender. no puede vender? Porque no tiene él tiene la nuda propiedad, vamos a ver, él tiene el usufructo, más no la nuda propiedad. El usufructo, en ningún momento hemos hablado de usufructo. ¿El copropietario tiene usufructo? Él tiene el uso del bien, ¿no? Tengo entendido. Jóvenes, ¿qué piensan ustedes? ¿Tendrá solo el uso del bien el copropietario? No, también tiene No, los otros también derechos. tiene el usufructo de Para, lo inherente. Por esa razón es que es nudo copropietario. No es nudo copropietario desde ese punto de vista, sino él es propietario. Nudo copropietario es cuando no tiene el usufructo, pero él sí tiene el usufructo. Tiene la nuda propiedad también. Pero ojo, es propietario de su derecho pro indiviso, es decir, de esa parte de su copropiedad. De esa parte es propietario. ¿Qué es lo que tiene él? Ciertas limitaciones para poder ejercer en forma completa su derecho de propiedad. Él puede vender, sí puede vender, pero con ciertas restricciones. Como por ejemplo necesita la autorización de los demás o en dado momento que se les hayan notificado y ellos en el tiempo debido pues no hayan hecho valer su derecho de tanteo. ¿Por qué es importante el derecho de tanteo? Porque Eli, por ejemplo, quiere vender esa propiedad. Eli y Elder son copropietarios, tienen una propiedad en conjunto. Eli quiere vender la propiedad y se adelanta a ofrecerla y llega alguien interesado. Elder Iván no se entera y después ve que le llegó notificación, que fue debidamente notificado sobre la venta. ¿Cuál es el derecho que se le está violentando a Elder? El derecho de tanteo. ¿Por qué él tiene derecho a decidir si él de pronto quisiera quedarse con la parte que le corresponde a Eli? ¿Por qué? Porque le conviene, porque no quiere algún extraño dentro del derecho de copropiedad, porque él es el que quiere hacer valer su derecho de tanteo y ese derecho lo tiene por ley. Entonces, hay ciertas situaciones que se generan derivadas del derecho de propiedad. ¿Qué le tenemos? ¿Qué necesita Eli para poder vender? Viene, habla con el Iván, le notifica, se ponen de acuerdo, y en el Iván le dice, bueno, no te preocupes, yo te firmo ese documento. Está bien, puedes vender el terreno grande. Entonces, yo sé que necesitas pagar tus deudas, necesitas esto y el otro, no te preocupes, te firmo. Ustedes como notarios realizan la escritura pública de compraventa con la otra parte y me pregunta, ¿hacen comparecer a Elder Iván? ¿Es necesario que hagan comparecer a Elder Iván para que dé su consentimiento a la escritura? Todos tienen que comparecer, todos los copropietarios. Ah, sí. ¿O existe alguna alternativa para que Elder Iván no comparezca el día que van a realizar el contrato? ¿Qué dicen ustedes? Tal vez con un representante, si yo no pueda, licenciado. Un representante. Usted no quiere pagar por un representante. ¿Cuál es la forma más sencilla de que no comparezca ese día y que conste su autorización o que usted está de acuerdo? Y que por lo menos usted haga constar que fue debidamente notificado. ¿Con testigo, licenciado? Con testigos. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Jóvenes, ¿qué dicen ustedes? Testigos no aplica ahí. Testigos, recuérdense que dentro del instrumento tienen una función importante. No sé si se podría a través de un acta de cesión de derechos que haya sido faccionado ante un notario y que eso lo lleve las personas que van a realizar el negocio. Cesión de derechos en el acta está bien. El instrumento está bien. El problema es
cuando me dice cesión de derechos, ahí ya confunde porque Elder Iván no va a ceder sus derechos. ¿Qué es lo que va a hacer? Renunciar al derecho de tanteo, darse por notificado. Entonces, mediante un acta notarial, Elder Iván sí puede no estar presente en el acto de compraventa, pero en el acta dejar plasmado que fue debidamente notificado y que renuncia a su derecho de tanteo. Pero no es cesión, sino que renuncia a su derecho de tanteo. A ese aspecto quiero llegar yo. Ahí es un acta notarial. Tiene dos formas entonces. O lo hace comparecer al Iván, o su ausencia la suple mediante un acta. Solo que en el instrumento sí tienen que dejar constancia que se le notificó y él renunció a su derecho de tanteo, estando de acuerdo con la compraventa que él pretendía realizar. Entonces, la ventaja que van a tener ahí es, van a dejar constancia de eso en el instrumento y no pueden decir que adjuntan, porque ojo, encontré yo la otra vez y aquí quiero que ustedes me entiendan y que no vayan a cometer este error, porque si no, pónganle calaverita a eso de una vez. ¿A dónde se van? ¿A dónde se van, jóvenes? Al infierno. Me alegra que lo tengan ustedes, que estén conscientes de ello. Vean pues, hacen la formación de su testimonio, pero obviamente cuando ustedes redactan, lo hacen en el protocolo notarial. En el protocolo notarial jamás se les ocurra indicar que adjuntan, que hasta que dejan, pues que él renunció a su derecho a tanteo y que fue debidamente notificado y que eso se puede hacer constar a través del acta que adjuntan. ¿Por qué? Porque se van al infierno. En el protocolo no pueden adjuntar, en el protocolo se va a protocolizar, mas no adjuntar. Como no es necesario que adjunte, sino quien tienen que hacer ver ustedes o a quien le tienen que hacer ver esos extremos es al registrador. Entonces, una de dos. Yo he visto dos casos. O transcriben el acta o hacen ver que tuvo lugar a través del acta tal y tal y que renunció y ya. Solo hacen ver esos extremos. Y sin indicar que van a adjuntar, acompañan el acta Conchita, ¿no? en el testimonio. En el testimonio, es decir, el testimonio que van a presentar al registro respectivo. Estamos ahí, entendimos eso. No se va a indicar que se adjunta. Tampoco va a indicar que se acompaña, porque en el protocolo no queda eso ahí. Sino solo indican mediante qué documento hizo su renuncia Iván y fue debidamente notificado, qué notario fue el que suscribió, autorizó, y esa acta sí se adjunta, pero en el testimonio, como que fuera el documento del pago de los impuestos. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Entendimos todos? ¿Dudas? Porque después me vienen diciendo es que no busqué libros, busqué referencias y no encontré nada. ¿Entendimos todo eso? Jaira. Entonces, licenciada, en este caso que usted nos está dando el ejemplo, en las cláusulas se indicaría, por ejemplo, eso, ¿verdad? De que mediante documentos se hizo la renuncia del derecho de tanteo o por medio del acta notarial tal y se nombra al notario con la fecha del acta. Como que estuvieran acreditando ese derecho, como que estuvieran acreditando la renuncia al derecho en este caso. Es decir,
lo cual se acredita mediante el acta notarial donde fue debidamente notificado el señor tal y tal de autorizada en el municipio, departamento de Guatemala, el día tal y tal, por el notario, el nombre del notario, lugar y fecha de su autorización. Así. Obviamente, como van a acompañar el acta en el testimonio, cuando el operador registral vea eso, se va a leer el acta, se va a dar cuenta que está conforme a ley, le va a dar vía a esa compraventa de derechos copropietarios. Ahora bien, derivado de eso, ¿qué otra situación surge? La división de la cosa común. Por ejemplo, pueden haber algunos copropietarios pues, que estén de acuerdo. Recuérdense que es un derecho pro indiviso, pero alguno ya no está de acuerdo en permanecer en la copropiedad, independientemente por qué haya nacido. Se lleva mal con los hermanos, se lleva mal con los otros copropietarios, o de pronto ya no son los mismos copropietarios, sino imaginemos que eso haya sido vendido y hayan problemas. Se puede realizar una división de la cosa común. Entonces, ese mismo derecho que nace como un derecho de copropiedad puede también extinguirse. Entonces, hay formas de extinción del derecho de copropiedad. Una de ellas es la división de la cosa común. Y también puede darse a través de los bienes hereditarios. También puede haber partición de bienes hereditarios, bienes producto de la herencia. He visto casos donde en la herencia el derecho que se les ha dejado no ha sido sin mencionar porcentajes, sino decir o mencionar área o metros, sino se dice tiene el 30% de derecho sobre la propiedad, el 20% de derechos sobre la propiedad, el 40% de derechos de copropiedad. Y entonces ya por lo menos hace una limitación del porcentaje de derechos sobre esos bienes. Y a esto es a lo que se refiere también acá, una partición de bienes hereditarios. ¿Cuáles son las dos formas entonces que podemos encontrar donde se puede extinguir la copropiedad? División de la cosa común y partición de bienes hereditarios. Eso quiero que lo tengan en cuenta. Y lo van a encontrar en su programa de estudios también. De hecho, yo creo que solo estas dos les aparecen. Pero en estas dos es donde quiero que nos centremos. La división de la cosa común o la partición de bienes hereditarios. Son formas de extinguir la copropiedad. Luego de eso, quizás haciendo una salvedad previo a los documentos que ya les voy a trasladar, porque eso lo vamos a ver en forma práctica. Yo les referí en su momento de unificación de bienes. Se puede dividir, pero preguntémonos a alguien que compra, Leslie Estefanía compra un terreno. Viene y le compra el terreno que tiene su vecino, es Henry Vinicio, y viene y le compra el terreno que tiene él. Entonces, Leslie Estefanía tiene 2 terrenos. Viene y se percata que el siguiente tiene más dinero, se percata que el siguiente vecino es el Deriván y le compra ese terreno. Pero posteriormente, Leslie Estefanía dice, tengo 3 terrenos, pero por los 3 me están cobrando UCI y estoy pagando más, quiero ver si mejor unifico y tal les pago menos. ¿Puede unificar esos 3 bienes Leslie Estefanía o no? Yo creo que no, licenciado. ¿Por qué no? Porque según en el registro de la propiedad, cada bien tiene una finca folio-libro. ¿Y qué dicen los demás? ¿Puede o no puede? Yo creo que sí, licenciado, si ella es la propietaria, bien se puede unificar fincas, así como también se pueden desmembrar una finca también. Te dicen que sí. ¿Qué dicen los demás? Pues la desmembración de fincas, también ya entendimos que se pueden desmembrar fincas, pero acá unificación de bienes. ¿Se puede o no se puede?
Yo pensaría que tal vez sí, licenciado, y quizá formarían una nueva finca, Por supuesto, una ahí nueva está la propiedad. clave, Manuel Antonio, excelente. Lo que hacen es se crea una nueva finca que nace derivada de la unificación de las 3 fincas. No se puede bajo una misma finca, ¿por qué? Porque recuérdense que hay una primera inscripción de dominio y en la primera inscripción de dominio cada finca tiene un área, medidas y colindancias. ¿Qué es lo que sucede acá? Se crea un nuevo derecho, por eso es que surge una nueva inscripción de dominio, pero en una nueva finca. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué se tiene que tener para hacer eso? Primero, las fincas tienen que ser colindantes. No puede ser que se quiera unificar una finca que esté, que la elefanía tenga aquí en Guatemala y la otra en Petén. Eso no se puede. Las fincas tienen que ser colindantes para su unificación. ¿Estamos ahí? Jóvenes. Pregunta. ¿Es necesaria la declaración de derechos o del saneamiento en ese tipo de escrituras o no? No, Lick. No, No, porque es el mismo propietario el que está unificando sus fincas. en teoría no, pero si ustedes van al registro de propiedad, a mí me lo han exigido. Porque el artículo 30 que establece, ¿quién lee el artículo 30? ¿De qué ley? ¿De cuál de todas? Código notariado. Ah, ok. Artículo 30. En todo acto o contrato el otorgante que se obligue a Señor licenciado. Por favor. Dale, Yajaira. Artículo 30. En todo acto o contrato el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones cuando estos puedan afectar los derechos del Ok. otorgante. Ok, deténgase ahí. Normalmente utilizan como sustento lo primero, en todo acto o contrato. Y eso es lo que dicen, mire, sí tiene que ser haber el saneamiento, pero por ejemplo, yo no entiendo ese sustento cuando me quieren pedir en el registro que yo lo haga valer. ¿Por qué? Porque yo mismo no me voy a obligar al saneamiento si yo soy el propietario. ¿Y quién es la otra parte? Yo mismo. Entonces, ahí hay discusión. Otra de las cosas, el Código Civil establece que el saneamiento más que todo opera en contratos traslativos de dominio. Pero ahí no hay ningún traslado de dominio, sino una unificación de bienes. Otra de las cosas, imaginémonos que Henry Vinicio, Pablo René y Elder Iván tienen terrenos donde son vecinos, pero ellos tienen la intención de formar una sociedad y dicen, mire, el terreno solo uno como tal no nos va a funcionar, tenemos que hacer una unificación para construir y que la construcción esté en todos. Vamos a construir un centro comercial acá. Y deciden unificar esos bienes, pero no para un mismo propietario, sino que los 3 sean los propietarios. Ahí se generan 2 cosas. Se unifican los bienes, una nueva finca y a la vez, ¿qué sucede ahí? Quedan como copropietarios, licenciado. Exactamente. Es otra de las formas de crear copropiedad. ¿Ya se dieron cuenta? Pablo René tenía una pregunta, tenía levantada la mano. Pregunta, por favor. A ver, sí, Lick, era más que todo por el tema de que los planos topográficos tenía que haber colindancia y que tenía que ser el mismo propietario para hacerla, digamos, más rápida, ¿verdad, Lick? Eso era la única pregunta. Exactamente, pero el detalle es que sí pueden ser 3 copropietarios. Cuando hay 3 copropietarios, se entiende de que sí el saneamiento pues sí va a operar porque son al final otros propietarios distintos. El detalle es, vuelvo y repito,
Ya ustedes saben cuál es mi criterio con relación a la cláusula del saneamiento, porque si ya hay una nueva norma que nace en 1964, imagínense el Código Notariado de 1947, se entiende que el saneamiento del artículo 30 queda derogado del Código Notariado y lo vigente es lo del Código Civil, que es lo del Código Civil es de fondo, es decir, no hace falta que el saneamiento esté de forma expresa en el contrato, sino el saneamiento ya, como es de fondo, sí o sí opera, no importando que esté en el instrumento respectivo. Pero, como al final lo que nos interesa es que nos opere en el contrato, vuelvo y repito, entonces, por cuestiones procedimentales, es congruente que lo hagamos para evitar que se esté suspendiendo por gusto, ¿sí? Y un desgaste al final también. ¿Estamos ahí con el tema en mención? ¿Jóvenes? ¿Estamos? Henry. Licenciado, disculpe, y para esa unificación, ¿cómo se llamaría? ¿Propiedad unificada o cómo se llamaría el proceso? ¿Para qué unificación? Por el ejemplo que da ahorita usted de 3 propietarios distintos digamos que quieren unificar sus propiedades y se vuelven copropietarios, pero eso el objeto del contrato. El objeto del contrato, si fuera para el mismo propietario, unificación de bienes inmuebles a favor de sí mismo. Si fuera distinto propietario, unificación de bienes inmuebles a favor de distinto, unificación de bienes inmuebles de distintos propietarios. Así de sencillo, no tiene otro nombre. Gracias. ¿Qué otra situación tienen que tener esos bienes para poder ser unificados? La misma naturaleza. Porque en un bien inmueble urbano no pueden unificar un bien inmueble rural. Esos van a tener delimitantes si quisieran unificar 2 tipos de bienes. Licenciado, pero es que al final los 2 son bienes urbanos. Sí, pero es que uno está registrado como bien inmueble rústico y el otro está registrado como bien inmueble urbano. ¿Qué tiene que hacer? El cambio de la naturaleza. Para eso también hay formas de hacerlo. Ahí tiene que ver mucho la municipalidad, sobre todo catastro. ¿Estamos ahí? Jóvenes. Entonces, por favor, quiero que ustedes se pongan de acuerdo y para este día sábado me indiquen en qué horario les queda mejor, si por la mañana o por la tarde, para poder tener, que va a ser algo más que un repaso, va a ser un taller, pero dentro de ese taller ustedes van a redactar el trabajo que les va a costar 10 puntos. Entonces, se necesitan alrededor de, les puedo decir, unas 4 o 5 horas. ¿Les queda mejor en la mañana o en la tarde? Les pregunto porque algunos creo que tienen clínicas, espero que algunos ya la hayan terminado, pero si no, pues... El sábado es el último día de clínica, licenciado. Ese sábado sería el último día, entonces por mí sería mejor por la tarde. Por mí, no sé, yo creo que también hay varios compañeros que están en clínica acá. Va. Sería mejor, Rick. ¿Están de acuerdo que les pase una encuesta y que el resultado de esa encuesta se decida si en la mañana o en la tarde? Por mí está bien, Rick. Mejor la A las encuesta. 5 de acuerdo, licenciado. A las 5 todos podemos. Perfecto. Perfecto. Entonces, voy a trasladarles esto para poder iniciar el sábado. Si es en la mañana, pues empezaríamos desde las 8 de la mañana. Si es en la tarde, empezaríamos a partir de la 1 de la tarde hasta finalizar el trabajo y ahí de una vez se concretan si tienen los 10 puntos o ya, definitivamente no, pero va a ser en una jornada bastante extensiva. Entonces, si quieren llevar refacción, llévenla. Si quieren llevarme algo de refacción, también llévenlo, porque vamos a tener una jornada bastante larga. Nos vemos ese día, entonces. Jóvenes, yo voy a pasarle la encuesta y platicamos el día de mañana. Vamos a llevar mezcal para tener fuerza, Lick. Vale, eso está bien, solo que no sé si con eso van a tener fuerzas o van a estar en otro mundo ustedes, pero... Confusión. Está bien, está bien. Buenas noches, licenciado. Bueno.
Feliz noche, que descansen. Gracias. Buenas noches. Eh, Noche, Lick. Feliz noche, Lick.